Damaris Oviedo, alumna Damaris Oviedo. Damaris, Presente, mis presentes. le estoy pidiendo que lea el problema 2. Hola, soy Damaris Oviedo. Soy Ainhoa Millán. Yo soy Jimena Prada. Mi nombre es María Fe Hachas. Somos las espadachinas de la memoria. Sobrevivientes de una pandemia mundial Conocida como la COVID-19. El día de hoy analizaremos el impacto de este virus en las vidas de los adolescentes. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Desde ese momento, la vida de los peruanos no volvió a ser la misma. La pandemia dejó huella en el ámbito psicológico, social, económico y educativo de la población peruana. En general, en el Perú, un gran sector de la población trabaja de manera informal, lo cual les afectó y los volvió bastante vulnerables con la llegada del COVID-19, debido a que ellos no contaban con cierta protección social como son los seguros, las gratificaciones. Además, el Estado al inicio de la cuarentena también proporcionó bonos como es Pensión 65, el bono Yo me quedo en casa, los cuales realmente no tuvieron el efecto esperado. En cuanto a la economía familiar, hubieron muchos casos en los que se dieron despidos o recortes de sueldo. Por lo tanto, la economía familiar, que se basa en el gasto, los ingresos y la gestión de este dinero, tuvo que ser cambiada. Por otro lado, también las familias de las personas que acababan de salir de la pobreza se vieron bastante afectadas debido a que sus ahorros los tuvieron que utilizar para subsistir. Por lo tanto, se vio un retroceso. Los jóvenes, en su búsqueda de su autonomía, se encontraron con un obstáculo, que era la presencia de sus padres durante todo el día. Ellos, en su búsqueda de su propio desarrollo de su personalidad, encontraron la imposición de autoridad de sus progenitores, lo que los llevó a desencadenar problemas psicológicos graves, ya que no podían desenvolverse de la manera en la que ellos querían. Por otro lado, hubo un impacto muy positivo en algunos jóvenes que sí se pudieron adaptar a las nuevas dinámicas familiares ocasionadas por la pandemia, ya que ellos se acostumbraron a las nuevas costumbres que sus parientes tenían y se podían comunicar entre ellos de una manera incluso más asertiva de lo que antes lo hacían. Es así como en algunos casos que los jóvenes desarrollaron una mejor comunicación con sus madres que con sus padres. Las redes sociales jugaron un papel importante en la forma en que los jóvenes se relacionaban con su entorno. Estas llegaron a ser parte de la vida cotidiana de los adolescentes y desde antes de la pandemia eran causantes de ansiedad, problemas de irritabilidad y psicológicos en los adolescentes. Todo ello a causa de la necesidad de mantenerse conectados a las redes sociales. Al comienzo de la pandemia, estas aumentaron su uso considerablemente y al verse confinados, los adolescentes generaron una gran necesidad de usarlas incluso en sus estudios. Por un lado, sirvió como herramienta de contacto en línea entre pares contemporáneos. Las redes sociales emergieron como un salvavidas social, permitiendo a los adolescentes mantener conexiones significativas a través de plataformas como Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, Twitch, Discord y muchos más. Estos espacios digitales facilitaron la expresión creativa mediante desafíos virales y contenido compartido, proporcionando una vía para mitigar el aislamiento. Sin embargo, la exposición constante a una vida aparentemente perfecta también generó preocupaciones. La comparación social se intensificó, contribuyendo a problemas de ansiedad y autoestima en los adolescentes. La presión por mantener estándares inalcanzables se acentuó, marcando un aspecto negativo en esta dependencia digital. En cuanto a la educación, a nivel nacional se tomó la decisión de utilizar la tecnología para que los estudiantes sigan tomando clases durante la cuarentena, lo cual posteriormente también nos mostró que hubo una baja en la calidad de enseñanza. Se tomó la iniciativa de crear este programa llamado Aprende en Casa, el cual no tuvo el alcance esperado debido a que muchos de los estudiantes no tenían los medios para poder seguir este programa. Muchos de los estudiantes se vieron en la necesidad de ayudar a sus familias en cuanto a ganar dinero, por lo tanto empezaron a trabajar. Además de esto, muchos no tenían los medios para continuar su educación, por lo tanto se vieron obligados
a dejarla. Dentro de los estudiantes que sí continuaron su educación, se vio que hubo una baja en cuanto a notas, tanto de matemática como comprensión lectora para 2021. Además de que estos estudiantes presentaron problemas en cuanto a comunicación oral y confianza en sí mismos. Por último, el Estado decidió promover a los estudiantes automáticamente, lo cual generó una gran falta de interés por su parte, perjudicando también su educación. Desde antes de la pandemia ya existían sectores de la población que se encontraban en una posición vulnerable con respecto a su salud mental, como serían las mujeres, los niños y las personas con dificultades económicas. La incertidumbre, el miedo y el dolor causados por la pandemia sacaron a la luz problemas psicosociales que ya existían en la sociedad peruana. De hecho, en julio del 2020, 7 de cada 10 peruanos señalaba que su salud mental se vio afectada por el confinamiento. Inicialmente se encontraban en un estado de desesperación, ya que no conocían las consecuencias directas de lo que estaban viviendo. Posteriormente se sumieron en la desesperanza, porque parecía que no iba a haber una mejoría en un largo periodo de tiempo. El miedo a contagiarse también era común y era causado principalmente por dos factores. Por un lado, la incapacidad del Estado de atender a una gran cantidad de pacientes y por otro, la posibilidad de morir, tanto ellos como sus seres queridos. Además, muchos peruanos afirmaron sentir fatiga y agotamiento mental en su día a día. En el caso de los estudiantes, la pandemia fue perjudicial para la construcción de vínculos, ya que se vieron privados de estos espacios de encuentro con sus pares. Al mismo tiempo, el manejo de emociones negativas por su cuenta fue un desafío, porque muchos sentían frustración al no comprender sus tareas o al tener problemas de conexión. Muchos estudiantes también perdieron la motivación, ya que no se sentían incorporados en esta comunidad que era la escuela, lo que provocó que fuera difícil plantearse metas a futuro y proyectos de vida. Hola, mi nombre es Tamara Rodríguez, tengo 19 años. Cuando se anunció la primera cuarentena de 2 semanas en el Perú, ¿cuál fue tu reacción y cómo te sentiste? En ese entonces estaba en el colegio. En ese momento me sentí bien porque dije, pucha, vacaciones de 2 semanas, chévere. Pero de ahí cuando pasó el tiempo ya me comencé a preocupar por toda la situación del país. Fue bacán porque yo en ese tiempo era 2020, entonces yo tenía con mis amigos un colectivo de freestyle, que es ese movimiento donde te juntas y haces como competencias. Entonces yo era el que organizaba eso y el que le decía dónde iba a ser y cuándo iba a ser y a qué hora. El primer día de cuarentena justo era el día de mi competencia. Entonces yo hice mi flyer, o sea, el póster, diciendo la fecha se pospone 2 semanas y ese flyer está ahí hasta ahorita en Facebook. Y me puse triste porque el proyecto que teníamos con mis amigos lo mataron. Y en tu casa, ¿cómo cambiaron las dinámicas familiares? ¿Y te acostumbraste a ellas o no? Me tuve que acostumbrar, pero al principio fue chocante porque mi familia y yo no paramos en mi casa. Al vernos todo el día resultó difícil y hubo muchas veces en las que peleábamos porque teníamos desacuerdos. Cambió en el sentido, bueno, en mi casa solo somos dos, somos mi mamá y yo. Mi mamá es la que cocina y aparte trabaja, ella es profesora y trabaja en las mañanas. Y como pasamos a la virtualidad, entonces mi mamá trabajaba en casa y estábamos ambos literalmente todo el día en casa. Entonces la dinámica fue como si fuéramos roomies, entonces nos repartíamos equitativamente los trabajos. Un día cocinaba ella, yo lavaba los platos, viceversa. Los fines de semana, un fin de semana yo limpiaba la casa, barría, trapeaba y el otro mi mamá. Y solo en eso cambió, porque antes de eso, bueno, yo estudiaba como a media hora de mi casa, algo lejos, y llegaba a mi casa a las 6. Entonces llegaba a hacer tareas, me dormía, me levantaba, iba al colegio. Entonces, en ese sentido cambió, de que yo empecé a tener más responsabilidades y mi mamá menos. ¿Tu familia tuvo alguna dificultad económica durante la pandemia? ¿Cómo lograron adaptarse a ellas? Bueno, mis papás no son tan abiertos con temas de dinero conmigo, nunca lo han sido, pero en cuarentena yo supongo que sí, los sueldos de ambos han bajado, pero a la vez los costos míos, porque yo soy hijo único y mis papás están separados y ninguno de los dos tiene hijos, entonces su único gasto de ellos, fuera de ellos, soy yo. Entonces los costos míos bajaron porque ya no iba al colegio, o sea, ya no me movía, ya no había pasaje, la comida, toda era en casa. Entonces yo no noté tanta diferencia o alguna dificultad. Todo estuvo en la cuarentena económicamente normal. Siento que no tuvimos problemas económicos. Creo que la pandemia nos ayudó un poco económicamente. Por lo mismo de que mi papá seguía trabajando y al estar
prohibido ir a trabajar, como que le doblaban el sueldo. ¿Cómo fue tu modalidad educativa durante la pandemia? ¿Crees que te benefició en tu aprendizaje? Cambió todo a virtual. No me gustaba la manera de que todo sea virtual, ya que yo sentí que no aprendía, porque me la pasaba todo el día con el celular y, o sea, no le prestaba atención a las clases. Y tenía también muchos factores que me distraían en mi casa. Y aparte, como tengo un hermano chiquito, gritaba todo el rato, quería jugar, quería escuchar música y no me podía concentrar bien. Así que fue algo difícil el tema educativo. Estuve mi cuarto y mi quinto año de secundaria en virtual. Y para mí fue una experiencia horrible, porque yo soy una persona extrovertida que le gusta mucho socializar. Me cuesta mucho prestar atención y en cuarentena ese problema aumentó. Entonces, al ser virtual, me sentía súper mal y eso afectó directamente a mis notas. O sea, lo llevé bien, no me fue pésimo, pero creo que me pudo haber ido mucho mejor si hubiera sido en modalidad presencial, pero por la situación no se podía. O sea, ¿dirías que sientes que has aprendido? Yo creo que lo mínimo para sobrevivir, porque mi colegio también en los temas académicos no destacaba mucho. ¿Cómo crees que cambió la relación con tus amigos durante la pandemia? ¿Te sirvieron las redes sociales para comunicarte con ellos o no tanto? Las redes sociales lo fueron todo para mantener el contacto. Mi relación con mis amigos en temas de cantidad disminuyó. O sea, a mí no me gusta hacer amigos si no los veo, ¿me entiendes? Si no interactúo con ellos en la vida real. Pero con mis amigos que ya tenía, creo que al tener mucho tiempo para conversar, para hablar, para discutir de nuestros temas, mi relación con ellos se solidificó, aumentó y hasta el día de hoy me sigo viendo con ellos y los quiero bastante. Me alejé de la mayoría de mis compañeros del colegio. No tanto en el salón, sino en general de toda mi promoción. Pero me ayudó a decidir quién eran mis amigos en general. Solamente conté con unos 6 y creo que fue la mejor decisión haber solamente elegido a esas personas. Emocionalmente, ¿en qué aspecto te sentiste más afectado por la pandemia? ¿Dirías que tuvo efectos positivos o negativos en tu salud mental? ¿Y hablaste con alguien al respecto? Sentía mucha ansiedad de no poder salir, de no poder de no saber qué va a ser de mí. Tuvo más efectos negativos que positivos, porque por la cuarentena desarrollé mucho el sobrepensar. Es una situación que me atormentó por mucho tiempo, pero ya era un extremo que creo que debí ir al psicólogo. No hablé con nadie sobre eso, lo llevé conmigo mismo, normal, o sea, no normal, pero creo que al día de hoy sí he superado esa etapa. Siento que emocionalmente sí me fue mal. Llegué a hablar con un psicólogo por lo mismo de que me la pasaba encerrada en mi casa y fue algo duro, sí fue algo duro porque no dormía, o sea, me la pasaba muy muy mal y justo en ese momento fue que me detectaron depresión y ansiedad y bueno, hasta ahora lo sigo tratando, pero ya no es tan grave como lo era en ese entonces en la pandemia. En síntesis, el aislamiento, como mencionan nuestras fuentes, tuvo un impacto principalmente negativo en la salud mental de nuestros entrevistados, ya sea en forma de sobrepensar, de sentir depresión o ansiedad. Y todo esto estaba ligado a la incertidumbre, al miedo y al dolor que estaba presente en esta época, como ya mencionamos anteriormente. Existe un contraste en la forma en la que cada uno decidió afrontar sus dificultades emocionales. En el caso de Gabriel, manejar las emociones negativas por su cuenta fue definitivamente un desafío y podría haberle sido útil hablar con un psicólogo como lo hizo Tamara. En cuanto al aspecto económico, hay un contraste debido a que los entrevistados no tuvieron la necesidad de enfrentarse a los cambios por los que sí pasó un gran sector de la población. Por lo tanto, ellos no tuvieron la necesidad de cambiar su dinámica económica familiar. Por otro lado, en cuanto a la convivencia familiar, ambos tuvieron que adaptarse a compartir el mismo espacio con sus familias durante todo el día. Mientras que para Gabriel esto solo modificó un poco la relación con su madre, Tamara nos presentó la perspectiva que habíamos comentado con nuestras fuentes, ya que nos explicó que en su familia solían chocar, que solían haber discusiones entre ellos, y todo esto debido a no estar acostumbrados a verse durante todo el día. En el ámbito digital, las redes sociales llegaron a ser de vital importancia para mantener la comunicación entre los compañeros. Incluso Tamara, quien se alejó de muchos de sus compañeros, pudo mantener vínculos significativos para ella. En cuanto al ámbito educativo, ambos entrevistados coincidieron en que su rendimiento académico bajó y desde su perspectiva no hubo un aprendizaje fructífero. Además, especifican que esto se debió a la dificultad de establecer vínculos con sus compañeros y las distracciones que tenían en casa. Asimismo,
Gabriel nos comenta lo que también decía una de las fuentes, que los estudiantes fueron promovidos de año automáticamente, lo que causó una falta de motivación de su parte. Por todo ello, este trabajo demuestra que existen aspectos de la memoria que se evidencian con la historia. Sin embargo, la experiencia de la pandemia no fue igual para todos. Si bien nuestros entrevistados no se vieron tan afectados por esta, ellos no pertenecían al sector de la población más vulnerable, ni el que fue más estudiado por la historia. Gracias.